y de la médula espinal. Entonces, para entender sobre las meninges y la médula espinal, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la médula espinal está revestida por unas capas o por una capa de protectora que las mantiene o que mantiene aislada la que mantiene aislado el tejido nervioso como tal de las estructuras que se encuentran a su alrededor, que en este caso sería el canal medular y también pues el cráneo en el caso del cerebro. Estas membranas están cubriendo toda la médula espinal y también están cubriendo el cerebro, o sea, las vamos a encontrar tanto en el cráneo como en la médula espinal. Cuando hablamos de la médula espinal, pues es la prolongación del cerebro, es un paquete o un grupo de nervios, que es el que estamos señalando acá, que van a conformar la médula espinal, que van a ir saliendo conforme, dependiendo del tipo de nervio que sea y hacia dónde se dirija, van a ir saliendo en los espacios vertebrales para conformar los nervios periféricos, ¿verdad? Entonces, tomando esto en cuenta, pues vamos a tener dos tipos de sistema nervioso. Vamos a tener el sistema nervioso central, que se restringe específicamente a todo el tejido nervioso que se encuentra dentro de la bóveda craneal e incluso un poco más abajo, como lo es el bulbo raquídeo y como es el puente y la protuberancia. Pero a partir de eso, cuando ya empiezan a salir nervios que van hacia la periferia, pues estamos hablando entonces de nervios que forman parte del sistema nervioso periférico. Entonces, hablando de esto, pues podemos dividir dos grandes órganos del sistema nervioso que se van a encargar de la obtención de los estímulos nerviosos, el procesamiento, el transporte y procesamiento del mismo, y la producción de una respuesta efectora o motora que se va a llevar a cabo por el cerebro, y luego la transmisión de esa respuesta que va a volver a llevarse a cabo por medio de la médula espinal. Entonces tenemos dos estructuras importantes, que es el encéfalo y tenemos a la médula espinal. Entonces, la médula espinal, vamos a entender que es un cordón o un paquete, un grupo de nervios que van a estar en conjunto y van a formar un cordón. Este cordón va a transitar adentro de las vértebras o del espacio vertebral que está diseñado para esta función, y este tiene una configuración interna muy peculiar que ya la vamos a ver en las diapositivas que siguen. Y también tenemos tienen áreas donde van a estar más engrosadas, que es donde van a salir más paquetes nerviosos. Tenemos también una división regional que va a ser dependiendo de cómo se encuentren en cada una de las áreas de la columna vertebral, tanto de las columnas cervical, la lumbar, la dorsal y la sacra. Y también vamos a hablar un poco de la conformación en la que está formada la sustancia gris y la sustancia blanca dentro de la médula espinal, que esta sustancia gris y sustancia blanca también está presente en el tejido encefálico o en el cerebro propiamente dicho, pero tiene una configuración celular ligeramente distinta en la médula que en el cerebro. Como generalidades, la médula espinal pues es la parte crudal del tubo neural, que se denomina también mielencéfalo, que va a estar unida hacia el bulbo o la protuberancia, que forman parte del encéfalo, y va a estar protegida, como mencionamos, en el interior de las vértebras, ¿verdad? Y esto va a estar protegida por el cuerpo vertebral y por las apófisis espinosas que se encuentran del otro lado. Entonces, en ambos rubros, pues tenemos la protección de hueso, ¿verdad? La médula realmente pasa por en medio, no pasa por la parte circular, que es el cuerpo vertebral. Esto es lo que vemos en esta estructura, sino que pasa detrás de esa región circular.
y puede medir de 42 a 45 centímetros en el adulto, pues pueden haber diferencias y variaciones dependiendo de la raza, ¿verdad? Y al final de cuentas depende mucho de la altura de la persona. Y también hablando de la forma o de la configuración, esta puede ser cilíndrica, aplanada en el sentido ventrodorsal y va a estar recubierta por una serie de membranas que se van a denominar meninges, que estas pues también están presentes en el cerebro como mencioné al inicio de la clase. Muy bien. Entonces, en su estructura anatómica tiene forma cilíndrica con la longitud de 45 centímetros en promedio y una anchura de 14 milímetros. Tiene un diámetro anteroposterior de 6.5 a 9 milímetros. Va a ser distinta si nos damos cuenta acá, el diámetro de la médula va a ser distinto al que vemos en la región lumbar o en la región sacra. Sin embargo, acá también vamos a tener una pérdida del grosor. Vamos viendo por acá, más o menos en la región lumbar, tenemos que son estas las 5 vértebras lumbares, tenemos ya la pérdida del grosor de la médula, ¿verdad? Se hace como que fuera una colita y ahí lo que nosotros vamos a encontrar ahí prácticamente son restos de nervios que nacen más arriba, ¿verdad? Entonces eso es importante para tomar en cuenta que directamente como tal, el cordón espinal termina aproximadamente en el primer o en el segundo espacio de la vértebra, de las vértebras lumbares, ¿verdad? Sin embargo, no significa que no puedan haber afectaciones, porque recordemos que al final de cuentas, aunque el nervio nazca de una porción un poquito más superior, de todas formas, si ese nervio sale en el espacio vertebral, que es el que vemos por acá, un ejemplo, y aquí se diera una hernia, ¿verdad? La lesión va a depender del lugar en donde salga el nervio, no en el lugar de donde nace, ¿verdad? Caso contrario, cuando tenemos, por ejemplo, tumores o algún tipo de lesión que pueda afectar directamente el cordón espinal, pues ahí sí la lesión es directamente a este nivel, ¿verdad? Estamos hablando de meningiomas o algún tipo de tumor que afecte directamente al cordón. Pero si lo que está afectando es la salida del nervio, como una hernia o una destrucción del cuerpo vertebral, entonces vamos a tener manifestaciones específicamente solo de ese nervio, ¿verdad? Eso pasa muy común cuando tenemos hernias, ¿verdad? Que lo que pasa es, por ejemplo, tenemos dolor en la pierna y decimos, bueno, la hernia está en la columna, ¿a qué nivel está? Nosotros podemos saber que no está en las cervicales y que no está en las dorsales, porque, por ejemplo, los nervios que salen para hacia las piernas nacen en los espacios de las vértebras lumbares. Entonces, también sirve no solo para saber la posición topográfica de dónde puede estar la lesión, sino que también sirve para poder determinar qué tipo de estudio le vamos a hacer al paciente, ¿verdad? Porque es bien común que hayan pacientes, por ejemplo, que tienen debilidad en una extremidad o que tienen una extremidad inferior en una pierna o que tienen dolor en esa pierna y les mandan a hacer una resonancia de columna lumbar y sacra o dorsal lumbar y sacra, cuando sabemos precisamente que depende del tipo de nervio, por ejemplo, el famoso ciático, ¿verdad? Que nace en las vértebras lumbares. Si tengo yo dolor que corresponde a ese nervio, porque ciático o ciática le han puesto a manera general todo el dolor de las piernas, pero realmente ese dolor va a depender del nervio, ¿verdad? Unos pasan por un lado de la pierna, otros pasan adelante, otros pasan en la región posterior, unos llegan hasta el dedo pequeño o el quinto artejo del pie, otros al dedo gordo o al dedo grande del pie. Entonces, dependiendo del nervio que esté afectado, así va a ser el trayecto del dolor. Y nosotros tendríamos que entender eso, que si tiene el trayecto de alguno de los nervios que nacen en la L1, entre la L1 y L2, que son la lumbar 1 y la lumbar 2, entre la lumbar 2 y la lumbar 3, entre la 3 y la 4 y la 5 y la sacra, vamos a entender entonces de que yo no necesito mandar a hacer resonancia de las sacras y resonancia de las dorsales, por ejemplo. Y pues diríamos, bueno, mandemos el hacer, el único problema es el costo,
Por ejemplo, aquí que en el único lugar en donde hay es en el hospital privado universitario del doctor Valdizón. Ahí les van a cobrar las dos resonancias si ustedes le ponen lumbosacra, aunque la sacra no les sirva para nada. Entonces, vamos a hacer que el paciente termine gastando prácticamente 10,000 quetzales en hacerse un estudio que es extremadamente caro, y cuando con solo haber hecho una lumbar, por ejemplo, hubiéramos podido ver si el paciente tiene una hernia, por ejemplo, o si tiene un aplastamiento vertebral, que recordemos que para la formación de las hernias nosotros no necesitamos tener caídas o tener traumatismos graves, ¿verdad? Con el simple hecho de tener una mala postura, con el simple hecho de no levantarse después de pasar más de 2 horas en una posición, como en el caso de las personas que trabajan en una oficina, por ejemplo, no tomar suficiente agua y no hacer ejercicios que ayuden a fortalecer los músculos que interfieren, por ejemplo, para levantar, por ejemplo, las bolsas del súper. Con solamente eso nosotros podemos generar que se produzca una hernia. Claro está que las hernias no todas van a provocar lesiones, porque no todas van a estar afectando el nervio. Ustedes imaginen que es un cable y que la hernia es una pequeña masa que va a estar tocando ese cable. Cada vez que el cable se toque, pues va a generar impulsos eléctricos que van a generar dolor, ¿verdad? Entonces, este puede estar en medio, porque en medio de cada vértebra hay una sustancia que se llama núcleo pulposo, y esta es como una gelatina, es como una pelotita de gelatina que permite como un cojinete que pueda movilizarse una vértebra sobre la otra. Y cuando esto está deshidratado, mala postura, cuando tenemos fuerzas que generan una extrema presión sobre este núcleo pulposo, se genera una pelotita de ¿verdad? Como un chinchón, y esto es lo que provoca la lesión del nervio que está naciendo a través de ese espacio. Y obviamente la mayoría de las hernias se reabsorben solas, se quitan solas, no necesitan cirugía todas. De hecho, antes de pensar en una cirugía, lo que tenemos que considerar es de que tenemos que darle tratamiento paliativo a esa hernia durante 6 meses, o sea, esperarnos 6 meses con corrección de postura, con antiinflamatorios, con analgésicos, con medicamentos para mejorar la recomposición nerviosa, ¿verdad? Por si se lastimó la vaina de mielina, por ejemplo, mientras estuvo estimulando ese nervio por el contacto con la hernia. Y al momento de realizar esto, pues ya vamos a entender que si en 6 meses no logramos una remisión del dolor y de la hernia, pues entonces hay que pensar en un plan quirúrgico, porque probablemente no se vaya a quitar sin cirugía, ¿verdad? Entonces, ya entendiendo esto que les acabo de explicar, entonces dentro de en cada espacio que hay entre cada vértebra, va a salir un cordón nervioso, ¿verdad? Y este cordón nervioso tiene la función de inervar alguna estructura específica. Y en el caso de las lumbares y de las sacras, principalmente las lumbares, es donde nacen todos los nervios que se van hacia las piernas, ¿verdad? No todo el dolor en la pierna significa ciática, porque no en toda la pierna es el nervio ciático el encargado de la inervación, pero pues en términos generales, cuando se habla de esto y de este tipo de dolor que pareciera ser ciática, aunque no sea directamente el nervio ciático, pues al final el tratamiento es el mismo, porque todos vienen de los nervios lumbares, o que salen en los espacios lumbares y que corresponden al mismo grupo vertebral. Acá vemos una fotografía de un cuerpo que está plastilizado, en el cual vamos a observar entonces el cuerpo vertebral, que es esta región redonda que vemos nosotros acá, y vamos a encontrar la apófisis espinosa, las apófisis laterales y el espacio o el cordón medular, que es en donde va a transitar la médula ósea, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, está protegido por el cordón, por el cuerpo vertebral por adelante, y por atrás está protegido por la apófisis espinosa. Acá vemos la aorta de la cava, ¿verdad? Y es importante que consideremos de que estos cuerpos van a estar amortiguados por esta gelatina que les mencionaba, que está en una composición como que fuera literalmente una pelotita de gelatina,
que acolchona o amortigua el movimiento entre cada vértebra para que éstas no se dañen, ¿verdad? Obviamente puede haber fracturas por traumatismos, pero también pueden haber fracturas que no son por traumatismos y principalmente corresponde a pacientes que tienen algún tipo de patología como una osteoporosis avanzada o algún tipo de cáncer o de tumor que genera osteopenia dentro del hueso y que esto termine generando entonces la pérdida de la arquitectura normal de del hueso y entonces tengamos una fractura patológica, que es el nombre que se le da a las fracturas que no son secundarios a algún tipo de trauma. Entonces, si nosotros hacemos un corte y vemos una configuración, esto es una representación, ¿verdad?, de cómo es que está conformado la médula, vamos a encontrar entonces que dentro de este corte, aquí vemos un corte transversal, vamos a ver la salida de los nervios, ¿verdad? El nervio no sale únicamente por un lado, ¿verdad? Sino que tenemos varias conexiones, si se dan cuenta, como lo vemos acá. Varias de estas conexiones que vienen de distintas áreas de la médula van a unirse para formar un solo nervio, ¿verdad? Y adentro, en el corte transversal, vamos a encontrar toda esta sustancia, entonces, que es la sustancia blanca, que está rodeando a una sustancia que es más oscura, que es la sustancia gris. Normalmente esta en casi todos los cortes tiene como formas de alas de mariposa, lo hemos descrito así, y en el centro vamos a encontrar un canal central, que es un espacio también en donde circula el líquido cefalorraquídeo, y todo esto está envuelto por las meninges, ¿verdad? Esto va a estar forrado con las meninges y así va a estar forrado desde la caudequina, que es la parte final de la médula que se encuentra en las sacras, hasta que llega a las cervicales, en donde ya se une a las estructuras del puente o la protuberancia. Acá vemos la salida de varios cordones nerviosos que conforman un solo nervio. Estos, cuando ya se unen, van hacia los ganglios dorsales. Los ganglios dorsales van a estar muy próximos a la médula espinal, pero no conforman a la médula espinal como tal. Y también van a recibir entonces nervios ventrales que vienen de la porción ventral de la médula, y estos se unen con los nervios dorsales que vienen de la porción dorsal de la médula. Estos se van a unir para formar el nervio periférico. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos impulsos nerviosos que van a llegar hacia estos nervios, tanto de la región dorsal como de la región ventral de la médula. Y también nervios que van a salir directamente de la sustancia blanca y nervios que van a salir directamente de la sustancia gris, ¿verdad? Y todo esto para poder transportar un tipo de estímulo o poder recibir un tipo de estímulo. Acá vemos otro ejemplo, esto ya es de un cuerpo también plastilizado, en el cual vamos a encontrar a la médula, ¿verdad?, en medio del canal medular, en el cual tenemos entonces acá la región posterior y acá la región anterior. Acá en esta posición debería de estar el cuerpo vertebral. Tenemos entonces las apófisis espinosas, que son las que están en la región posterior de la columna, y luego acá vemos la sustancia blanca, que en efecto sí hay un cambio de coloración de la sustancia gris, y el centro de la médula va a recibir el nombre de cavidad ependimaria. Acá vemos un corte con hematoxilina eosina, en donde vemos precisamente la diferenciación entre la sustancia blanca y la sustancia gris, ¿verdad? La sustancia gris casi siempre va a estar central, aunque pueden haber lugares en donde sí llegue incluso al borde de la sustancia blanca, y vamos a encontrar la cavidad central. Acá está un poco movilizada, pero debería de estar en el área del centro, ¿verdad? Y vamos a encontrar también que toda esta sustancia gris va a estar rodeada estrictamente de sustancia blanca. Vamos a encontrar algunas estructuras específicas que van a corresponder a todo el espacio de la médula, pero no se van a ver igual dependiendo de la región en donde la estemos evaluando, como lo es el surco medial posterior, que está en la parte central, que es una hendidura, como una zanja, por así decirlo. Y también tenemos la fisura medial anterior, ¿verdad?, que está en la región anterior. Esta regularmente es un poquito más abierta que la posterior.
También la médula espinal va a cambiar dependiendo del lugar en donde hagamos el corte. Por ejemplo, acá vemos un esquema de cómo se ve en la cervical 1 e incluso en la cervical 2 ya hay un cambio importante. Vemos una cervical 5 que no es igual que en la cervical 2. Tenemos en la cervical 8, vemos las torácicas, por ejemplo, nos ponen acá el ejemplo de la 2, la 8 y la 12. También vemos las lumbares en donde son completamente diferentes a las sacras, ¿verdad? Y a las coxigias. Entonces la médula va a ir variando dependiendo del lugar en donde estemos haciendo el corte, y pues eso va a depender bastante por la cantidad de nervios que nacen, por ejemplo, ¿verdad? O el tipo de estímulo que tenga que recibir o que tenga que enviar esa porción de la médula espinal. Entonces va variando de acuerdo a su localización. También vamos a tener engrosamientos específicos. La médula no va a ser completamente recta. Acá vemos una esquematización de cómo hay un ensanchamiento, por ejemplo. Tenemos el ensanchamiento braquial. Este ensanchamiento es importante porque es el lugar de donde nacen todos los cordones nerviosos, ¿verdad? Entonces, en teoría, deberían de venir más fibras nerviosas. Y también tenemos un ensanchamiento lumbar, que es en donde nacen, por ejemplo, todas las fibras nerviosas que van hacia los miembros inferiores, y en el cervical, en donde nacen todos los nervios que van hacia los miembros superiores, ¿verdad? Los brazos. Entonces ahí son paquetes nerviosos un poquito más gruesos que necesitan un poquito más de fibras y por lo tanto van a ser más gruesas en esa área, y en esa área es de donde van a nacer, y a eso es a lo que corresponde el engrosamiento que tenga la médula espinal a lo largo del trayecto. Estos engrosamientos pues al final lo que hacen es dan el origen a los nervios que van a los miembros superiores y a los miembros inferiores, ¿verdad? Vemos acá este engrosamiento que es el lumbar, y aquí tenemos este engrosamiento que es el engrosamiento cervical, ¿verdad? Al final de la médula termina en un cono, ¿verdad? Un cono con un pequeño filamento que va a terminar hasta las vértebras sacras y hasta las vértebras coxigias, que son las más pequeñas, y prácticamente en la región lumbar se da la finalización del cono medular como tal. Sin embargo, vimos de que los nervios, aunque nacen de un poquito más arriba, van a salir en las regiones lumbares, ¿verdad? Entonces, por eso las herniaciones que corresponden a este nivel, y aquí vemos esquematizado también cómo se pone estas como bolitas de gelatina que les dije que eran los núcleos pulposos que están separando cada una de las vértebras, ¿verdad? No están completamente unidas ni completamente pegadas. Acá vemos cómo la vértebra descansa sobre esa gelatina, y cuando esta vértebra hace una sobrepresión sobre esa gelatina es que puede generar la aparición de hernias, ¿verdad? El cono medular llega más o menos hasta la L1, L2, y luego ya nos quedamos nada más con un hilo o una porción muy delgada de nervios que van a terminar hasta las vértebras coxigias, ¿verdad? Entonces, la médula la vamos a dividir en dos regiones. Esta es como la sección más importante de la clase, ¿verdad? Vamos a tener una región anterior o preependimaria, que es una región motora, y tenemos una región posterior o retroependimaria que corresponde a la región sensitiva. Por eso es que hay nervios, para formar un solo nervio periférico, hay nervios que nacen desde la región anterior, porque a este corresponde las regiones motoras, y hay nervios que nacen en la región posterior, porque a este corresponde las regiones sensitivas. Entonces, entre las regiones posteriores vamos a tener, entre la región anterior, que es la motora, vamos a tener dos estructuras específicas, que es la preependimaria anterior, que es la somatotomotora, y tenemos la preependimaria posterior o visceromotora. O sea, básicamente es para la movilización del cuerpo o de manera somática, que es el movimiento, y tenemos la visceromotora, que corresponde al movimiento, por ejemplo, de las vísceras, en el caso del movimiento del músculo liso, para poder ejercer la actividad que es autónoma, que no depende de la voluntad del ser, pero sí necesita inervación de tipo motora.
También en la región posterior tenemos dos áreas también, que es la retroependimaria anterior o víscerosensitiva, que es en donde vamos a tener la sensibilidad de las vísceras, y tenemos la retroependimaria posterior o somatosensitiva, que va a corresponder al lugar en donde se reciben los estímulos sensitivos que corresponden al resto del cuerpo, que no son vísceras, ¿verdad? Entonces, para hacer la división, vamos a agarrar a nuestro corte de la médula, ¿verdad? Y vamos a entender que vamos a dividir en la parte central, en donde pasa el agujero ependimario, que es la parte central de la sustancia gris, que es el ejemplo que nos ponen acá. Vamos a dividir y vamos a trazar una línea y luego vamos a trazar otras dos líneas a la misma separación en la región superior y en la región posterior, que es tal y como lo vemos acá. Entonces, con esto ya tenemos la división de 4 espacios, ¿verdad? Tenemos todo lo que se encuentre por arriba de esta línea, es lo que corresponde a la región retroependimaria posterior. Todo lo que corresponda que esté dentro de la línea P, vamos a tener a la región retroependimaria anterior, que va desde acá hasta acá, y luego tenemos en el espacio C, que va desde esta línea a esta línea, que corresponde a la preependimaria posterior, luego D, pues que es todo el resto, ¿verdad? Entonces, vamos a... Bueno, ya ahorita con esto es el último que voy a admitir, ¿verdad? Los que intenten entrar ahorita ya no les voy a admitir la entrada. Bueno, entonces tenemos la preependimaria anterior, que corresponde a esta, que es la sección que va desde la línea C hasta el final. Viéndolo de otra manera, entonces tenemos la región A, la región B, la región C y la región D. Retroependimaria posterior, retroependimaria anterior, preependimaria posterior y preependimaria anterior. Y esta pues es la división regional que vamos a encontrar dentro de la médula espinal. Entonces, cada una de estas tiene su función específica. En el caso de la retroependimaria posterior va a recibir la sensibilidad táctil, térmica y dolorosa, que es la sensibilidad somática, o sea, de todo el cuerpo. Mientras que la retroependimaria anterior va a recibir la sensibilidad visceral y articular. En el caso de la región preependimaria posterior, vamos a tener a la inervación motora y secretora visceral, también de la movilización del músculo liso y esquelético, y también la de las glándulas, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues las glándulas también van a estar inervadas y necesitan secreción motora para poder funcionar, y a esto le corresponde la región preependimaria posterior. Y en la región preependimaria anterior vamos a tener el movimiento de los músculos somáticos, que es la vida de relación, que es el movimiento que tenemos en nuestros brazos, nuestras piernas, ¿verdad? Y nuestros órganos, porque también corresponde al movimiento del músculo liso, ¿verdad? En el caso de la sustancia gris, específicamente, solo la sustancia gris, su situación va a ser en el centro, casi siempre va a estar en el centro. En algunas estructuras vamos a poder ver que puede llegar hasta los bordes de la sustancia blanca, pero generalmente se queda sin llegar hasta el borde. Tiene una forma en formas de alas de mariposa, que es como lo han descrito, e incluso vamos a encontrar que va a estar descritas dos astas, no alas, sino que astas, ¿verdad? Que son las dos astas posteriores, que son las que vemos acá, que son como los cuernitos estos, y tenemos dos astas anteriores, que son las que vemos de manera posterior, de manera anterior, perdón, que van hacia la región anterior, y vamos a tener también dos astas laterales, que en este caso las astas laterales solo las vamos a ver cuando estemos viendo específicamente un corte transverso de la región dorsal. En el resto, tanto en la cervical como en la lumbar, no vamos a encontrar estas astas laterales. Y en la región central vamos a encontrar, pues, valga la redundancia, en el centro lo que es la comisura gris, ¿verdad? Que es toda esta como color
más oscuro que va a rodear un agujero, que el agujero recibe el nombre de conducto ependimario. Este agujero va a estar lleno de líquido cefalorraquídeo. Acá lo que vemos también, vemos cómo está rodeado por las meninges, ¿verdad? Y las meninges no están directamente pegadas a la médula porque en este espacio va a circular también el líquido cefalorraquídeo. Y ahora pues vamos a hablar de los constituyentes de la sustancia gris. En este caso, que me haga un error, tenemos a los cuerpos neuronales, fibras nerviosas, células de la neuroglia y también algunos vasos sanguíneos. Prácticamente lo que vamos a ver son cuerpos neuronales, ¿verdad? Algunas que sí tienen la forma estrellada dependiendo del corte, pero también podemos encontrar células muy pequeñas que corresponden a las células de la neuroglia, ¿verdad? Cualquiera de las que ya vimos anteriormente pueden estar formando parte de estos y también tenemos a algunos vasos sanguíneos que podemos evidenciar dentro del corte, ¿verdad? Y estas células que se encuentran dentro de la sustancia gris las vamos a clasificar según esta clasificación, que es la clasificación de Ramón y Cajal, que van a corresponder a sus formas o a las formas de sus conexiones. Y las vamos a poder dividir en radiculares, cordonales, de axón corto, que también reciben el nombre de Golgi tipo 2, y de los ganglios raquídeos propiamente dichos. Entonces, entre las radiculares tenemos que en estas, el axón va a salir de la médula, ¿verdad? Y la región va a ir hacia, este axón va a salir de la médula y va hacia la raíz anterior de los nervios raquídeos, o sea, va hacia conectarse hacia los nervios raquídeos. Entonces, vamos a encontrar diferentes tipos, ¿verdad? De neuronas o de fibras. En el caso vamos a encontrar una neurona, por ejemplo, que tiene la conexión que va hacia el nervio raquídeo, o sea, va directamente hacia donde está el nervio, que este es antes de que se haga el nervio periférico, ¿verdad? Vamos a encontrar que la neurona va a tener su cuerpo dentro de la sustancia gris y se va hacia el nervio raquídeo, ¿verdad? Ya sea directamente hasta el ganglio o hacia el nervio periférico, pero sale y se va hacia el nervio raquídeo. Tenemos la radicular alfa, que literalmente va desde la sustancia gris hasta la placa motriz. Tenemos una radicular gamma, que va desde la sustancia gris hacia algún uso neuromuscular o hacia algún músculo específicamente. Y tenemos la radicular vegetativa, que se encarga de ir hacia el ganglio simpático, ¿verdad? Pero todas tienen la característica de que sale de la sustancia gris y va hacia el nervio radicular, o sea, hacia alguno de los nervios o alguna de las estructuras de los nervios. Estas van a tener un cuerpo bastante estrellado, ¿verdad? Con las características habituales de una neurona, con un núcleo central, y podemos evidenciarlas también un poquito más redondas dependiendo del corte, pero la característica principal es que son neuronas grandes y que tienen un núcleo central. Luego tenemos las neuronas cordonales. En este caso, las neuronas cordonales el axón va hacia la sustancia blanca, o sea, de donde nacen, que son en la sustancia gris, y va hacia la sustancia blanca. Entonces, esta no va a llegar hasta los nervios, sino que se queda ahí mismo dentro de la médula. Entonces, vamos a encontrar que existen, según la dirección del axón, neuronas que son homolaterales, heterolaterales y bilaterales. Y estas también se pueden catalogar de asociación cuando van hacia la parte dorsal o posterior de la médula, son multipolares y que vuelven a la sustancia gris. Entonces, acá vemos el ejemplo de estas neuronas cordonales. Vemos las heterolaterales, está la neurona que tiene su cuerpo en la sustancia gris y el axón va hacia el otro lado o el lado contrario de la sustancia blanca.
Luego tenemos las homolaterales, que en este caso se encuentra dentro de la sustancia gris, pero el cordón va o el axón va hacia la sustancia blanca, pero del mismo lado o del mismo medio en donde está o del asta donde está el asta, y hacia ese mismo lado va el axón. En cambio, en esta, que es la heterolateral, está en un lado y va hacia el otro lado. Y luego tenemos las bilaterales, que van a ser la neurona, es una neurona bipolar, ¿verdad? Que va a nacer en la sustancia gris. Aquí está el cuerpo neuronal. Y luego su axón se va a bifurcar y va a ir tanto hacia la sustancia blanca de un lado como hacia del mismo lado en donde nace o de donde está el cuerpo de la neurona. Luego tenemos a las células de cilindroeje corto, que también se denominan de Golgi tipo 2, en los cuales el axón va hacia la misma sustancia gris, ¿verdad? Y estas van a formar o van a tener una función de asociación y van a estar en el mismo nivel, al nivel del corte transversal. O sea, estas nacen en la sustancia gris y va hacia una región de la sustancia gris. Por eso se llaman cilindroeje corto. Tienen un axón que es relativamente corto porque nacen de un lado y se van hacia ese mismo lado, ¿verdad? Nacen por acá y terminan acá, un ejemplo, ¿verdad? Pero siempre dentro de la sustancia gris. Las cordonales siempre están dentro de la médula espinal y no van hacia los nervios periféricos, pero terminan dentro de la médula, no se van de la médula. Y en el caso de las de Golgi tipo 2, pues también, solo que estas terminan también dentro de la médula, dentro de la sustancia gris. Y también tenemos las neuronas de los ganglios raquídeos, en el cual el axón o el cilindroeje va a terminar en la médula espinal, ¿verdad? En este caso, lo que va a pasar es que las neuronas tienen el cuerpo, voy a poner el ejemplo acá, dentro de alguno de los ganglios, ¿verdad? Y esta envía su axón hacia acá. Entonces, caso contrario de las cordonales, por así decirlo, ¿verdad? Porque el axón va a ir hacia la médula, pero el cuerpo se encuentra dentro de alguno de los ganglios raquídeos, ¿verdad? Por eso se llama de los ganglios raquídeos, porque están fuera de la médula la neurona y el axón se va hacia la médula espinal. Acá vemos otros ejemplos de neuronas. Vemos una neurona y cómo va el axón, ¿verdad? Obviamente es dependiendo del tipo de corte, vamos a ver nada más solo una parte del axón. Acá en este caso, por ejemplo, que vemos neuronas en las cuales prácticamente no vemos el axón porque este puede ser muy largo, ¿verdad? Y va a ser un corte transverso, pues solamente vamos a ver la parte donde debería de nacer el axón. Entonces, tenemos acá las diferentes funciones, ¿verdad? Tenemos las neuronas que nacen de las regiones radiculares. Las neuronas que tienen el cuerpo en la sustancia gris y se van hacia los nervios radiales, ¿verdad? Pueden estar a cualquier nivel de la sustancia gris. Tenemos las neuronas cordonales que nacen en la sustancia gris y terminan en la sustancia blanca, que puede ser del mismo lado o del lado contralateral, o también pueden haber algunas que aquí no está ejemplificada, pero que son que son bipolares, ¿verdad? Que pueden llegar a la sustancia gris, a la sustancia blanca de un lado, del lado donde nace la neurona, donde está el cuerpo de la neurona, y también hacia el lado contralateral. Las de axón corto o cilindro eje corto, que van a nacer en la sustancia gris y terminan en la sustancia gris. Ahí no hay pierde. Y luego tenemos las neuronas radiculares ganglionares, que el soma o el cuerpo va a estar en alguno de los ganglios eh, paravertebrales, por ejemplo, y este soma va a estar ahí, a la neurona, el cuerpo de la neurona va a estar ahí, y el axón es el que va hacia la médula espinal, ¿verdad? Especialmente la sustancia gris. Entonces,
de acá no sale el cuerpo de la neurona, sino que está en el ganglio nervioso, el cuerpo de la neurona. Acá vemos otra tinción, una tinción argéntica, en el cual podemos observar también neuronas, donde vemos cómo el axón, ¿verdad? Puede salir de ellas. Acá vemos cómo el axón va a formarse como una colita, ¿verdad? Que pues por el tipo de corte ya no se logra terminar de definir, pero podemos observar entonces de que estas células en la mayoría de las tinciones las vamos a observar con una parte alargada, que es la que corresponde al axón o a las posibles dendritas que pueda tener. Entonces, estas neuronas, pues, tanto en el caso de las radiculares, habíamos visto que habían radiculares alfa, gamma, y también podemos encontrar estas radiculares que son vegetativas, y en el caso de las alfas, están en la asta anterior, se encargan de conectarse a la placa motriz, son estrelladas, son las más grandes, tienen una sinapsis con el fascículo del cerebro y cerebelo, y también se encargan de ser las neuronas motoras periféricas o inferiores. Tenemos la radicular gamma, que son estrelladas, ¿verdad? Que tienen un número menor. Estas se encuentran en el asta anterior también y se van a conectar con el uso neuromuscular. Y las radiculares vegetativas, que están en las astas laterales y se van hacia los ganglios simpáticos o las fibras preganglionares, y tienen un axón de destino visceral o terminan en alguna de las vísceras. En el asta anterior también vamos a encontrar diferentes estructuras puntuales en donde nacen ciertos nervios o son áreas de delimitación anatómica que sirven para describir el lugar de donde nacen ciertas estructuras, y vamos a encontrar, por ejemplo, en el asta anterior vamos a encontrar núcleos, ¿verdad? Estos núcleos corresponden a el núcleo anterolateral y anterointerno, que también se les denomina anteroexterno o miorrabdótico lateral, y también tenemos el miorrabdótico medial. En la zona intermedia vamos a encontrar el núcleo intermedio lateral y el núcleo intermedio medial, y en el asta posterior vamos a encontrar el núcleo marginal de Waldeyer, el núcleo propio del asta anterior, también el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando y el núcleo de la columna de Clark o dorsal de Stilling. Básicamente estas son las descripciones de lo que tenemos en el núcleo anterior, ¿verdad? En donde tenemos a el núcleo miorrabdótico medial anterior interno, y tenemos en este caso el núcleo miorrabdótico lateral o anterior externo. Acá tenemos los mediales, ¿verdad? Que son el intermedio medial y el intermedio lateral, que están ubicados más o menos a ese nivel, que están constituidas por neuronas radiculares vegetativas, principalmente en el segmento dorsal de la médula. Y tenemos de último los núcleos de las astas posteriores. En este caso vamos a tener el núcleo de Waldeyer, tenemos al núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando, tenemos el núcleo propio del asta posterior, que está conformado de neuronas cordonales con sensibilidad táctil, y tenemos la posición del núcleo de la columna de Clark, que son neuronas cordonales que se encargan de recibir la estimulación de la sensibilidad profunda. Bueno, luego estas fueron las neuronas que conforman la sustancia gris, y también va a estar conformada por fibras amielínicas, ¿verdad? Estas por su origen se pueden dividir en neuronas que pueden ser radiculares de raíces posteriores del encéfalo, de las células cordonales y de las células de Golgi tipo 2. Acá estamos hablando de las fibras nerviosas, ¿verdad? No solamente de las neuronas, y que también pueden ser colaterales de las fibras de los cordones nerviosos. Esta va a estar conformada también, la sustancia gris, no solo por neuronas, por fibras, sino que también por las células que corresponden a la neuroglia, ¿verdad? Que son todas las células que forman el sostén del tejido nervioso, y en este caso tenemos a la macroglia, que va a estar conformado por células protoplasmáticas. También tenemos a la oligodendroglia, que está formado por oligodendrocitos. También tenemos a la microglia, y también tenemos al glioepitelio ependimario, que va a tener pues a las células ependimarias, ¿verdad?
acá vemos en la región central, ¿verdad? Que en este caso son las células que corresponden a la neuroglia de la médula espinal. Vemos al epéndimo, en donde vamos a encontrar esta zona oscurecida que hace referencia a las células ependimarias. También podemos encontrar astrocitos protoplasmáticos que van a estar en conexión directamente con los axones. Aquí vemos un axón y vemos a los astrocitos protoplasmáticos alrededor de ellos. Tenemos a los astrocitos fibrosos que van a tener fibras un poquito más largas, como su nombre lo dice, pues generando una estructura fibrosa, y a la oligodendroglia, en donde tenemos unas neuronas que tienen apenas algunas ramificaciones. También tenemos a la microglia, que en algunos casos se pueden describir como células que parecieran no estar conectadas y que simplemente están flotando en la estructura de la fibra nerviosa, ¿verdad? En el caso de la sustancia blanca, que tiene una situación periférica, o sea, está alrededor de la sustancia gris, está rodeando esta sustancia, va a estar constituida por fibras nerviosas y también por la glía y vasos sanguíneos. Entonces acá vemos un corte con una tinción de hematoxilina eosina, en donde vemos la diferenciación específica de la sustancia gris y la de la sustancia blanca. Obviamente la sustancia gris va a tener una conformación un poquito más alta de cuerpos celulares, lo que la hace ser más densa y tener la coloración específica que tiene, y la sustancia blanca es un poquito menos densa de cuerpos vertebrales, tiene más fibras nerviosas, porque por ahí transitan las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas que podemos encontrar dentro de la sustancia blanca pueden ser mielínicas, tienen diámetro variable y están dispuestos en haces. Y si las clasificamos por su origen, se van a clasificar en espinales, pues que nacen directamente de la médula, encefálicas, que vienen desde la parte de los pedúnculos del cerebelo, ¿verdad? O de la corteza cerebral como tal, y también radiculares, que nacen directamente de las neuronas radiculares o de las neuronas de los nervios radiales, que en este caso, para que lo entendamos, son las que nacen acá, por ejemplo, ¿verdad? Las fibras que nacen en estos ganglios o en los nervios periféricos, y que van a terminar a la fibra o a la sustancia blanca. Aquí en este caso no a la sustancia gris, sino que a la sustancia blanca, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos una imagen de cómo deberíamos de ver de forma tridimensional a la médula espinal. Vemos entonces el cuerpo vertebral, ¿verdad? Detrás del cuerpo vertebral vamos a encontrar a la médula espinal como tal, y saliendo de los espacios que hay entre cada una de las vértebras vamos a encontrar entonces a los nervios, ¿verdad? Estos nervios periféricos, acá en estas estructuras o de este lado, es donde se puede dar una herniación. Acá vemos el núcleo pulposo, ¿verdad? Que está rodeando o que está, perdón, generando que no haya fricción entre cada una de las vértebras. Si esto se aplasta demasiado, puede generar esta ruptura del núcleo, sale esta sustancia que es como una gelatina viscosa, que después se puede endurecer, y esto puede generar el traumatismo, ¿verdad? También puede haber traumatismo directamente del nervio, como por ejemplo una anestesia que esté mal colocada, pero también en base a esto podemos nosotros utilizar este mismo error, digamos, buscar directamente el nervio, ya sea por una tomografía en tiempo real o por una fluoroscopía, perdón. Podemos ver como que fuera unos rayos X, pero en vivo, ¿verdad? Que se pueden mover y todo. Nosotros poder ingresar una aguja y poder anestesiar directamente el nervio, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos dolor en alguna extremidad. Por eso es que es importante que nosotros sepamos la anatomía, y eso hay que irlo a revisar cuando vean anatomía, cuando vean fisiología, en qué nivel nace cada uno de los nervios, y cómo es que tienen el recorrido
desde donde nacen hacia donde llegan, ¿verdad? En el caso de los de las extremidades inferiores, que es lo más común que tengamos que evaluar y que tengamos que ver que no haya algún tipo de lesión específica. Bueno, entonces, habiendo entendido la médula espinal, ya sabemos entonces que esta está rodeada de unas membranas. Estas membranas tienen varias capas, que en este caso son las meninges, ¿verdad? Entonces vemos acá la médula espinal. Directamente la médula espinal está envuelta en una capa que es la pía madre, que directamente está en contacto con todos los nervios, y luego de eso tenemos un espacio virtual. Este espacio virtual se llama espacio subaracnoideo. ¿Qué quiere decir esto? Es un espacio en donde va a circular el líquido cefalorraquídeo, y este espacio también existe en el cerebro. O sea, la pía madre envuelve directamente al cerebro, y luego tenemos un pequeño espacio, o este es un espacio que va a estar contenido de líquido cefalorraquídeo, y luego tenemos otra membrana que es la que corresponde al aracnoides, que es todo lo blanco que vemos acá en el borde, y por último la membrana que está en contacto directamente con el hueso del canal medular, y en el caso del cráneo con el hueso de las paredes del cráneo, es la dura madre, ¿verdad? Entonces tenemos dura madre, abajo de la dura madre el aracnoides, el espacio subaracnoideo, que está lleno de líquido cefalorraquídeo y es de donde nace el líquido cefalorraquídeo, y tenemos a la pía madre que está rodeando directamente al tejido nervioso como tal. Estas son o están conformadas de tejido conectivo. En el caso de la dura madre, la más externa, también se le denomina paquimeninge, que es tejido conectivo denso, y abajo de este se encuentra el aracnoides, ¿verdad? Que está debajo de la dura madre, tiene un tejido conectivo laxo que lanza trabéculas a la pía madre, ¿verdad? Y la pía madre reposa directamente sobre la superficie del encéfalo de la médula espinal, también está conformada por tejido conectivo laxo, y en conjunto el aracnoides y la pía madre conforman lo que se le denomina como leptomeninge, y la paquimeninge es únicamente la dura madre. Esto va a generar entonces que hayan espacios, ¿verdad? Y el espacio epidural pues va a ser el espacio que está entre el periósteo y la dura madre, ¿verdad? Hay un espacio ahí simbólico, digamos, entre el hueso, ¿verdad? Que esté aquí afuera, más la dura madre. Sin embargo, en ese espacio no circula aire, no circula, perdón, líquido, ¿verdad? Entonces acá, este espacio pues es un espacio que es virtual, digámoslo de esa forma, que se puede generar si se separa el periósteo de la dura madre, y esto pues va a estar conformado de tejido conectivo laxo con tejido adiposo, y también ahí sí va a circular el plexo venoso. Luego tenemos el espacio subdural, que se encuentra entre la dura madre y el aracnoides, pues que este tiene el líquido seroso según algunos autores, sin embargo no todos concuerdan con lo mismo. Y también para que el espacio subdural exista, pues debe haber una separación entre la dura madre y el aracnoides. Y luego tenemos el espacio subaracnoideo, que está entre el aracnoides y la pía madre, que este sí es un espacio verdadero, no se tiene que separar ni cambiar la anatomía para que exista, este espacio sí existe como tal, y tiene el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Tiene trabéculas también de tejido conectivo que van hacia el aracnoides con la intención de poder enviar a través de esto el líquido, los vasos sanguíneos para que pueda haber cierta irrigación. Entonces, el ejemplo más claro acá es el que vemos acá, que vemos a la dura madre, ¿verdad? Que está en la región más externa, luego el aracnoides, y este aracnoides manda trabéculas, que son estas que nos ejemplifican acá. Acá vemos a la pía madre rodeando directamente a la médula espinal, y a través de estas trabéculas va a haber conexión directamente del aracnoides con la pía madre, y también van a transcurrir los vasos sanguíneos desde el aracnoides hasta la pía madre para poder nutrir a la médula espinal, ¿verdad? Entonces este espacio que vemos aquí vacío está lleno de líquido cefalorraquídeo, pero encontramos estas trabéculas de tejido conectivo que corresponden a las trabéculas aracnoideas,
que son estas prolongaciones que lanza el aracnoides sobre la pía madre, que es esta otra que vemos acá de células un poquito más planas, ¿verdad? Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Un poquito donde vemos a la pía madre, ¿verdad? Directamente encima del tejido de la sustancia blanca. Vemos cómo hay trabéculas que vienen desde el aracnoides hasta la pía madre y vemos al aracnoides como tal. Vemos a la dura madre que está directamente en contacto con el hueso y esta pues ya es la piel, ¿no? El espacio epidural, que es el que utilizamos en en muchas condiciones para poder colocar anestesia, corresponde al espacio que se encuentra entre el hueso, ¿verdad? Y la dura madre. Y este espacio, pues como les mencionaba, es virtual, entonces ahí no vamos a encontrar líquido cefalorraquídeo. Cuando se llega hacia ese espacio, se deja pasar anestesia y esta anestesia se va a infiltrar y va a afectar toda la médula, ¿verdad? Y va a generar adormecimiento de esta y por eso se puede dejar de sentir dolor en una cirugía. Acá vemos otro ejemplo, ¿verdad? Donde vemos a la dura madre directamente rodeando, pues después de la dura madre queda ya el hueso. Tenemos a el aracnoides, ¿verdad? Que es la segunda capa, que el aracnoides está en contacto íntimo con la dura madre. Luego tenemos el espacio subaracnoideo, que corresponde al espacio en donde está el líquido cefalorraquídeo. Acá vamos a encontrar las trabéculas aracnoideas. En el centro también vamos a encontrar lo que se llama como ligamento dentado, que va a estar, es una capa de tejido conectivo que hace que exista una separación, ¿verdad? Entre el lado anterior y posterior. Y luego tenemos una capa más de tejido que corresponde a la pía madre. Y ya luego tenemos la sustancia blanca como tal. En algunos casos la sustancia gris también puede llegar hasta el borde, ¿verdad? Principalmente en la región cervical y dorsal. Y luego tenemos ya la sustancia gris y por último el espacio o el agujero ependimario que se encuentra en el centro. Bueno, entonces este es las diapositivas que entran para el examen y que también van a entrar para la trivia de médula espinal y meninges, porque no tenemos un contenido como tal de así directamente en la histología de Ross. Vamos a pasar a la Vamos a continuar entonces con la segunda clase. Esta clase corresponde a la histología de la corteza del cerebelo como tal. A manera de introducción, el cerebelo en latín, que es cerebellum, significa cerebro pequeño y tiene este nombre por la peculiaridad de que pareciera tener la forma del cerebro, pero en una disposición un poquito más pequeña. Esta estructura se ubica en la parte posterior al tronco encefálico, que vemos acá el tronco encefálico, e inferior a los lóbulos occipitales, acá está el lóbulo occipital, en la fosa craneal posterior, y sirve para coordinar los movimientos voluntarios como la función muscular en el mantenimiento de la posición normal del cuerpo, ¿verdad? Para mantener el equilibrio es sumamente importante. Anatómicamente, lo envuelve la corteza las meninges, ¿verdad? Pía madre, aracnoides y dura madre. Tienen la misma
están envueltas por estas mismas sustancias, la pía madre directamente sobre el tejido nervioso, el aracnoides, dejando un espacio entre pía madre y aracnoides para el espacio subaracnoideo, y luego el aracnoides unido a la dura madre. También el cerebelo está conformado por una sustancia gris que corresponde a corteza, que tiene, tiene los somas neuronales, tiene capas como la capa molecular, capa de células de Purkinje y capa granulosa, y tiene una sustancia blanca que es central, que en este caso va a contener los axones. Va a estar conformado por laminías cerebelosas, que son cada una de estas que vemos saliendo, ¿verdad? Que están conformadas por un eje de sustancia blanca, que es la que se encuentra acá en el centro, y recubierto por una banda de sustancia gris. Entonces, para hablar de la histología de la corteza, vamos a entender entonces de que vamos a tener dentro de nuestro cerebelo, vamos a encontrar una sustancia blanca que se encuentra en el centro de cada una de las laminías, y estas van a estar rodeadas por sustancia gris, ¿verdad? Que en este caso la sustancia gris está alrededor, caso contrario de lo que pasa con la médula espinal. Vamos a encontrar que si hacemos un corte sagital, vamos a tener prácticamente una región que va a estar seccionada por varias capas, ¿verdad? Varias partes que corresponden a distintos lugares anatómicos, y vamos a tener un lóbulo posterior, por ejemplo, que es el que vemos acá señalado con la letra I. Vamos a tener también un lóbulo anterior que corresponde a lo señalado con la letra H. Vamos a tener una amígdala también que corresponde a lo señalado con la letra G. Y también vamos a tener al arbor vitae, que es el nombre que se le da a la estructura que conforma la sustancia blanca dentro del cerebelo, que está en la porción central, ¿verdad? Tenemos fibras que puedan venir y que puedan ir hacia la médula espinal, por eso es que la tenemos nosotros acá, hacia el puente, y también hacia el cerebro, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el cuarto ventrículo, que es un área que está vacía, que está llena de líquido cefalorraquídeo, por eso es que está señalada ahí en azul, que también está en contacto directo con la parte del cerebelo. El cerebelo va a tener varias conexiones, ¿verdad? Esta forma es una forma de comunicarse. Son fibras que pueden nacer directamente del cerebelo y que se van a comunicar hacia una región específica, pero también tenemos fibras que nacen en alguna región específica y que van hacia el cerebelo para llevar información. Entonces tenemos algunas fibras que van a nacer directamente del puente del encéfalo, ¿verdad? Que está ejemplificado acá con el número 1. Pueden haber fibras que vienen desde el cerebro, que se llaman corticopontinas, que vienen de la corteza y van hacia el puente, pero se llaman corticopontinas. Y tenemos fibras pontinas que nacen directamente en el puente y que van hacia el encéfalo, hacia el cerebelo, perdón, que se llaman fibras pontinas musgosas. Luego también tenemos algunas fibras que pueden nacer directamente del cerebelo y que puedan ir hacia otro lado. Tenemos fibras que nacen del pedúnculo cerebeloso superior, que son las que pasan por esta región, ¿verdad? Esta estructura que es como un puente que está conectado del cerebelo hacia el bulbo y el puente. Y tenemos también el pedúnculo cerebeloso medio, que son fibras que van a pasar por esta conexión. Y tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior, que son fibras que van a pasar por esta conexión. Dentro del cerebelo también tenemos algunos núcleos. Tenemos el núcleo fastigio, que está posicionado muy cercano al pedúnculo cerebeloso medio. Tenemos el núcleo emboliforme y globoso, y tenemos el núcleo dentado, que son las tres estructuras de donde pueden nacer específicamente algunas neuronas y que envíen las fibras que puedan ir al tálamo y a los núcleos rojos, específicamente los del núcleo dentado y el núcleo emboliforme y globoso. Y tenemos también en el caso del fastigio que se van a comunicar directamente con el puente, por eso estas van a terminar acá. También vamos a tener fibras que entren directamente de la médula espinal, que en este caso tenemos las fibras ascendentes
del núcleo olivar inferior que van a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior, y también tenemos la información propioceptiva que va a nacer de la médula espinal y que va a seguir o va a tomar el tracto espinocerebeloso, que hace referencia de que nace desde la médula espinal y que se va hacia el cerebelo. Este es el que nos va a permitir que entendamos o que percibamos la forma en la que está posicionado nuestro cuerpo con relación al espacio, ¿verdad? Para que sepamos si el cuerpo está parado, está acostado, qué tipo de posición es la que tiene en un momento específico. Y cuando tenemos nosotros un evento cerebrovascular que pueda afectar, o algún traumatismo que pueda afectar esta fibra, lo principal que vamos a tener es que vamos a tener pérdida del equilibrio, principalmente cuando se ve afectado el oído y la vista, que son los tres entes que controlan el equilibrio como tal. Acá vemos una imagen en la cual tenemos una representación gráfica de los sitios anatómicos o de las referencias anatómicas del cerebelo. Vamos a tener el pedúnculo cerebeloso superior, que vimos que habían tres, ¿verdad? Tenemos acá la cápsula del núcleo dentado, que lo ejemplifican como que tuviera dientes de sierra, ¿verdad? Y en el centro pues está el núcleo dentado. Tenemos la parte central del cerebelo que se denomina vermis. Obviamente acá está la sustancia blanca que corresponde al árbol vitae, ¿verdad? Tenemos la sustancia gris, que es la que está rodeando a la sustancia blanca. Si lo vemos en la vuelta, vamos a encontrar el puente del encéfalo, ¿verdad? Tenemos al pedúnculo cerebeloso superior en la parte de atrás y a la pirámide que hace referencia a la parte del vérmix, pero por el lado de afuera del cerebelo, y se ejemplifican los dos hemisferios cerebelosos que se cuentan. En la parte externa del vérmix también vamos a encontrar la amígdala cerebelosa, que está posicionada muy cerca, un poquito en la parte superior de la pirámide. Entonces tenemos núcleos cerebelosos, son cuatro: el dentado, el emboliforme, globoso y fastigio. Habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Tenemos acá al núcleo globoso, que está dividido en tres estructuras. Tenemos el núcleo emboliforme, el núcleo dentado, que son en forma de sierra, ¿verdad? Y estos pues van a tener la característica de que estos núcleos, tanto el globoso como el emboliforme, son núcleos interpuestos, ¿verdad? Que van a estar en la región en medio del núcleo dentado con el fastigio o núcleo del techo. La laminilla cerebelosa, que corresponde a una de las estructuras que parecen como arbolito, ¿verdad? Que está conformado directamente por una banda de sustancia, de sustancia gris y de sustancia blanca, perdón, en el centro, y sustancia gris rodeándolas. Acá vamos a encontrar nosotros la misma configuración de células que se tiene en el resto del sistema nervioso central, en el cual, si nosotros hacemos un corte, digamos, de la corteza cerebelosa, vamos a encontrar diferentes estructuras. Acá se nos pone el ejemplo donde vamos a encontrar algunas células que tienen axones, que son células de canasto, por ejemplo, que tienen varios axones. Tenemos también dendritas de las células en canasto, tenemos dendritas de las células de Golgi, de las células de Purkinje, de las neuronas estrelladas, pero principalmente lo que me interesa más acá es que sepamos qué células se encuentran en cada una de las porciones de esta corteza. Para el ejemplo más claro, lo tenemos acá, ¿verdad? Recordemos que vamos a tener uno a la corteza cerebelosa, ¿verdad? Que hace referencia de la parte que corresponde únicamente a la corteza como tal, y de ahí tenemos a la capa molecular. La capa molecular va a ser la estructura más externa de la corteza, ¿verdad? Entonces todo esto amarillo corresponde a la corteza, y vamos a encontrar entonces la capa molecular siendo la capa más externa. Vamos a encontrar a la capa de las células de Purkinje, vamos a encontrar a la capa de las células granulosas, y luego tenemos la sustancia blanca, ¿verdad? Entonces,
Obviamente las células de Purkinje, por ejemplo, van a estar posicionadas en la capa que corresponde a las células de Purkinje. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que estos pues solamente están haciendo referencia del lugar en donde se encuentra la célula. Sin embargo, estas van a tener prolongaciones que pueden ir hacia la capa molecular, por ejemplo, y axones que pueden venir desde la sustancia blanca. Entonces, ¿qué células vamos a encontrar en la corteza cerebelosa? Tenemos células estrelladas de la capa molecular que se van a denominar neuronas estrelladas superficiales y neuronas estrelladas profundas. También tenemos células en cesto, neuronas de Purkinje que tienen un axón corticófugo, que quiere decir que van a salir fuera de la corteza, células de granos o en granos, células de Golgi, células de tipo Bruch, células de Lugaro y también algunas descripciones como de neuronas en candelabro. Obviamente vemos acá la sustancia gris que va a estar rodeando a la sustancia blanca, ¿verdad? Que la sustancia blanca pues es la del centro, y en este caso de la sustancia blanca pues vamos a encontrar que tienen fibras con axones mielínicos de las células de Purkinje, que recuerden que eran corticófugas, ¿verdad? Que salían desde la corteza hacia la sustancia blanca. Y también aquí tenemos a las células de la neuroglia, que ya vimos que en la neuroglia podemos encontrar los astrocitos, las células ependimarias, los oligodendrocitos y a la microglia como tal. Y en el caso de la sustancia gris, pues vamos a encontrar una capa molecular, una capa de células de Purkinje y una capa granulosa. Ahora la capa molecular, que es la que vemos acá, la más externa, vamos a encontrar acá células estrelladas, células en cesto. También podemos encontrar algunas dendritas de las células de Purkinje, células Golgi tipo 2, tienen la característica de que son acidófilas y tienen muy baja densidad celular, o sea, no se ven tantos núcleos, ¿verdad? Mientras que en la capa granulosa, que corresponde a la capa que se ve más oscura, aquí sí vamos a encontrar una gran cantidad de células, y la parte intermedia, que son las células de Purkinje o las capas de células de Purkinje, es la que hace la división anatómica y la separación entre la capa molecular con la capa granulosa. En el caso de la capa granulosa, son células de la granulosa, entonces tienen características tintoriales que hacen que estas células se vean más oscuras y que sean más basófilas, y también van a ser los que predominan en los glomérulos cerebelosos o que forman los glomérulos cerebelosos. Entonces vemos células de la granulosa, ¿verdad? Que están mucho más abundantes en núcleos y en cuerpos celulares que con la capa molecular, y en el centro de esta tenemos a la sustancia blanca. La sustancia blanca tiene una disposición arboriforme, por eso que se llama arbor vitae. Son fibras mielínicas, también ahí podemos encontrar oligodendrocitos, astrocitos fibrosos y microglia, al final formando la configuración en 3D del nervio, ¿verdad? Vemos acá otro corte de hematoxilina eosina en donde vemos la capa molecular, vemos la capa granulosa y vemos a las células de Purkinje que se encuentran en el intermedio de esa capa, y en la parte central vamos a encontrar a la sustancia blanca. Aquí vemos otra tinción con una tinción argéntica, sustancia blanca, la capa granular y la capa molecular, y en el centro, entre la separación de la capa molecular y granular, vamos a encontrar la capa de las células de Purkinje. Aquí vemos con un acercamiento en donde podemos encontrar y ver ya los somas de las células de Purkinje, que normalmente son células grandes, que van a tener axones que van hacia la sustancia blanca o que pueden ir hacia la capa granulosa también, ¿verdad? Entonces, hacia la capa molecular, perdón, ¿verdad? Aquí vemos una aproximación. Vemos las células de Purkinje que se ven bien claras. Son neuronas bastante grandes que tienen varias ramificaciones, ¿verdad? Normalmente estas van a salir hasta la sustancia, hasta la capa molecular, pero también pueden haber algunas que van hacia la sustancia blanca directamente atravesando la capa granulosa. Aquí vemos otra tinción, también en donde vemos los somas de las células de Purkinje.
Las células estrelladas van a ocupar 2/3 de las capas de las superficiales de la capa molecular. Son estrelladas como tal, tienen un núcleo central esférico con un núcleo evidente, dendritas cortas, axón amielínico, y el axón corre transversalmente hasta hacer sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje. Entonces, estas que van a estar en la capa molecular son células estrelladas relativamente grandes y se van a ir a unir con las células de Purkinje. También vamos a encontrar algunas células en cesto, que sus somas son estrellados también, se sitúan en la mitad interna de la capa molecular, son vecinas de las células de Purkinje y tienen dendritas rectilíneas que ascienden hacia el tercio superior de la capa molecular, tienen un axón amielínico que corre transversalmente, que emite colaterales y finalizan rodeando a las células de Purkinje como que fueran una cesta. Y ese es el nombre, por eso reciben ese nombre, que van a estar rodeando a las células de Purkinje, ¿verdad? Las células de Purkinje reciben el nombre gracias a John Evangelist Purkinje, que publicó en República Checa un libro que hace referencia a la citotipia de la neuronal de la corteza cerebelosa. Fue el que se encargó de descubrir las células del cerebro, y por eso es que estas células, que son las más grandes y las más fáciles de identificar, que fueron las que él estudió bastante, pues directamente llevan el nombre de él. Las células de Purkinje son las más voluminosas y tienen una forma piriforme, como de pera o de frijol, no, de pera si lo quieren ver así, con un núcleo grande que es ovoide basófilo con la cromatina laxa y un nucleolo evidente. Tienen dendritas que se proyectan hacia la capa molecular, ¿verdad? Que vienen hacia acá, y los axones que se van hacia la capa granulosa y hacia la sustancia blanca. Acá vemos un ejemplo de una fotomicrografía de fluorescencia de cómo se vería una célula de Purkinje, ¿verdad? Tenemos el soma y luego tenemos el axón, que está bastante arborizado. Acá vemos el ejemplo, ¿verdad? De cómo Ramón y Cajal, que también fueron los que han hecho las clasificaciones de las células del sistema nervioso, cómo interpretaron prácticamente en el cerebro de un pollo las células de Purkinje, ¿verdad? Que son bastante arborizadas o bastante divididas en sus axones para poder recibir bastante información. Luego tenemos a las células de las células granulosas, que tienen un cuerpo pequeño que está ocupado todo por el núcleo esférico con cromatina densa y basófila, dendritas cortas que hacen sinapsis en la misma capa con las dilataciones de las fibras musgosas que forman parte del glomérulo cerebeloso. Tienen axones amielínicos que van hacia la capa molecular, ramifican en forma de T y entran en contacto con las dendritas de las células de Purkinje y de las células en cesto. Y estas tienden a estar bastante juntas, ¿verdad? Son las que vemos aquí en esta fotomicrografía con tinción argéntica, donde vemos estas células pequeñitas, ¿verdad? En granos, y por eso se llaman así, porque parecieran granitos de café, ¿verdad? Entonces, regresamos a esta imagen. Entonces, ya con esto nosotros podemos entender, dependiendo de la sección que nosotros estemos cortando, esto tiene esta forma por la forma en la que tiene el glomérulo cerebeloso, que no es recto, ¿verdad? Que tiene varias como ondas, ¿verdad? Entonces, acá vamos a encontrar en la parte del centro, vamos a encontrar las células de Purkinje, que están muy arborizadas, y esta pues es una forma para poder entender. Acá vemos también a las células tipo brush o células en cepillo. Estas células son pequeñitas, regularmente se ven como que fueran una nota musical o dos células, ¿verdad? Unidas. Estas las vamos a encontrar de esta forma, y que también tienen un axón que se puede comunicar con otras células de igual forma. También tenemos a las células de Lugaro, que son menos frecuentes, pero que son estas células pequeñitas que pueden estar también dentro de la sustancia gris. Y vamos a encontrar varias estructuras en donde se unen varias células para formar complejos sinápticos, ¿verdad? Donde vamos a tener varias células haciendo sinapsis en una misma región, y esto pues va a formar lo que se conoce como complejos sinápticos y que están o forman parte de la corteza cerebelosa.
También vamos a tener células de Golgi tipo 2, que son interneuronas. ¿Qué quiere decir esto? Tienen neuronas de conexión intermedia. Son el soma de mayor tamaño que en las células granulosas, y el axón permanece en la misma capa, se arboriza y hace sinapsis con las dendritas de las células granulosas, formando parte del glomérulo cerebeloso. Tienen un núcleo escotado con cromatina laxa y nucleolo evidente, y las dendritas en número de 4 o 5 y se proyectan hacia la capa molecular. Entonces vemos a las células de Golgi tipo 2, son estas que vemos acá, que tienen que son como que fueran una hoz más o menos, o que está, pero son las que vemos acá que están unidas a esta otra, ¿verdad? Que tienen poquitas dendritas y se va a proyectar hacia la capa molecular el axón, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a tener varios complejos sinápticos que van a formar parte en la corteza cerebelosa. Tenemos el glomérulo extrínseco, que forma parte de la fibra musgosa extrínseca. Entonces aquí vamos a encontrar todas las fibras que están cercanas a la fibra musgosa, axones de las células de Golgi, a las dendritas de las células de grano. Y en el glomérulo intrínseco, que corresponden a la fibra musgosa intrínseca, vamos a encontrar a las células tipo Brosh, a los axones de las células de Golgi también, y también algunas dendritas de las células en grano. Esto es importante porque el glomérulo cerebeloso es la estructura sináptica, o sea, es la estructura que forma parte de donde se unen las células para formar un complejo que pueda generar una transmisión de un impulso. Y estas están ubicadas en la capa granulosa y está formada por la sinapsis entre una fibra musgosa y la dendrita de 20 células de la granulosa y los axones de las células de Golgi tipo 2, perdón. Entonces, esas tres células unidas forman lo que conocemos como glomérulo cerebeloso, y que corresponde a la entidad que puede generar impulsos o que puede generar información desde el cerebelo, ¿verdad? Entonces, este glomérulo cerebeloso, pues prácticamente va a tener también a las dendritas de las células de grano, a la fibra musgosa y a las células de Golgi, ¿verdad? Prácticamente esto que vemos acá es un glomérulo cerebeloso, en donde tenemos a las fibras tipo Golgi, tenemos el axón de las células de Golgi, tenemos el axón de las células de las dendritas de las células de grano, y tenemos la fibra musgosa, ¿verdad? Cuando se unen estas tres estructuras forman lo que se conoce como glomérulo cerebeloso. También vamos a tener fibras extrínsecas, que son axones mielínicos aferentes que alcanzan la corteza cerebelosa desde otras regiones del sistema nervioso central. Tenemos fibras musgosas y fibras trepadoras que también, y a los glomérulos cerebelosos, que corresponden a o que están conformados por las fibras musgosas, ¿verdad? Que van a ser los que van a recibir la unión de las células de grano y de las células de Golgi. Acá vemos otro corte de hematoxilina eosina con tinción, otro corte de cerebelo con tinción de hematoxilina eosina, en donde vemos a la sustancia blanca, vemos a la sustancia granulosa y a la capa granulosa y molecular, y vamos a ver, logramos ver un par de células de Golgi, ¿verdad? Y las diferentes citotipias que se encuentran distribuidas a lo largo de las dos capas de la corteza. Nuevamente, este esquema que tiene cómo se van a movilizar las células desde donde se producen o desde donde está el cuerpo, hacia dónde van a mover sus dendritas y hacia dónde van a mover su axón. También en la presentación tenemos las vías aferentes. Estas son las vías por las cuales el cerebro va a recibir información desde afuera, ¿verdad? Tenemos vías corticopontocerebelosas, por ejemplo, el nervio vestibular, que también envía información desde el oído, y también otras aferencias desde el núcleo rojo, desde el núcleo del tectum. Acá tenemos cuál es el destino directamente en el cerebelo de estas fibras y cuál es la función.
Obviamente este cuadro hay que ponerle bastante atención y hay que estudiarlo bastante para el examen. Y tenemos vías eferentes. Las vías eferentes son cómo el cerebelo se comunica con algunas otras estructuras. Por ejemplo, el tracto globoso embeliforme rubral, el dentotalámico, el fastigio vestibular y el fastigio reticular. Nos hablan de cómo estos núcleos se van a comunicar con alguna región externa del cerebro y cuáles son las funciones externas del cerebelo, perdón, y cuáles son las funciones que éste va a ejercer o que va a presentar. Acá vemos otra tinción donde vemos nuevamente las células de Purkinje y las células de la capa granulosa y de la capa molecular. Bueno, pues con esto terminamos la clase del día de hoy. Para el día jueves vamos a tener solo la actividad de la trivia y proseguimos con las clases que nos toca ya cerebro el día lunes, que espero que sea ya presencial.